que hoy, en el nuevo pacto, tenemos a la diestra del Padre a un hombre. Ese hombre se llama Jesús. Pablo lo dijo a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Él está como el sumo sacerdote de nuestra confesión, como nuestro abogado. Y Él está intercediendo por todos aquellos que quieren recibir el perdón de pecado, quieren allegarse a Dios, pero tiene que ser por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué debemos dar gracias? En Efesios capítulo 2 dice que todos nosotros, ahora que somos creyentes, pero antes de ser creyentes, éramos hijos de ira. Hijos de ira. ¿Ira de quién? La ira de Dios. Vamos un momentito a leer el Números capítulo 11. Números capítulo 11. Y aquí leemos lo siguiente. Capítulo 11, verso 1. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Ay, papá. No lo sospeché. Escuche bien, el pueblo comenzó a quejarse por la privación. Estaban privados de muchas cosas que antes tenía, pero para seguir el camino recto de Dios eran privados de muchas cosas. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a quejarse. Dice, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo, yo no sé si su Biblia dice la ira, yo estoy leyendo la nueva versión viviente, dice la ira de Dios, la ira del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó algunos. Entonces hoy yo creo que debemos darle gracias a Dios porque hay alguien, porque después de eso Moisés intercedió a Dios. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios por Cristo, que está intercediendo por nosotros, aunque nosotros no nos quejamos hoy. Pero eso está escrito ahí como ejemplo. La ira de Dios se manifestó en un juicio que envió ahí de momento con fuego para devorar. Los consumió a aquellos que se estaban quejando. Amén. Y vuelvo a repetir, cuando estamos estudiando la Biblia, mire con cuidado lo que dice el versículo, el texto que usted lee. Amén. Mire quién lo dice y a quién se lo dice. Amén. Y otra cosa que yo voy a añadir, que hay que saber en el momento histórico
que se está diciendo lo que se está diciendo. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta tanto fueran investidos de poder. ¿Para qué? Para que le fueran testigos. Samaria, Jerusalén, Judea y hasta los fines de la tierra. Amén. Entonces, a veces leemos esa escritura sin leer, sin entender el momento histórico en que está pasando eso. Y debemos de entender que inclusive cuando Cristo nace, nació bajo la ley de Pablo a los Gálatas, nacido de mujer para poder redimir a los que estaban bajo la ley. Ven el resultado, el porqué de que él como hombre nace, siendo un judío más como hombre. Ahí está el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tenía una ley, que era la ley del rescate, que si ellos no podían pagar un rescate por ellos mismos, el pariente más cercano, si tenía con qué, pues entonces podía pagar el precio del rescate. Amén. Jesucristo se hizo el pariente más cercano de este pueblo, oiga, y tenía y tiene recursos, y lo hizo y pagó el precio. Amén. Y no solamente por ellos, sino también por nosotros los gentiles. Y ese precio fue su sangre preciosa. Y repito, a eso ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Por eso yo les exhorto a que cuando usted esté escuchando un mensaje, sea de quien sea, mire, Jesucristo apelaba ¿a qué? Al oído. El que tenga oídos para oír, oiga. No se deje de llevar, que habla bonito, que tiene expresión de palabra, que es elocuente. No, usted escuche el mensaje. Amén. Porque todo mensaje, no importa de quién venga, cuando le quitan los méritos que se merece Cristo Jesús, los méritos del sacrificio de Jesucristo para nuestro bien, si alguien le quita o le añade, ahí usted tiene y yo tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque como dije, Jesús nació como hombre en el pueblo judío. Le dije la razón, lo dice la Biblia. Pero ¿cuál era el ambiente que había ahí? Ahí estaba el pueblo de Dios, pero bajo el imperio romano. Y todo aquel que proclamara que había otro rey aparte del César, ¿qué era lo que le esperaba? La muerte. Por eso cuando Cristo va a ascender a los cielos, que le dio la encomienda a los discípulos, nosotros tenemos que pensar que en el momento histórico que ellos están viviendo no es el de nosotros hoy. Aquí en Puerto Rico hay libertad de culto, hay libertad de expresión. Cualquiera que levante una iglesia para el diablo, esta es la iglesia de Satanás. Nadie se va a oponer legalmente, porque aquí hay libertad de expresión. Aquí nadie nos está persiguiendo por reunirnos. Si nos vamos
allí a la cooperativa a predicar o al parque. No hay nadie que venga a amenazarnos de muerte. Hermanos, pero esa no es la historia de la iglesia cuando es manifestada el día de Pentecostés. Por eso Jesucristo le dice, si en el árbol verde han sucedido estas cosas, que el árbol verde era Él, que no se dejará en ustedes la rama. Los voy a enviar como ovejas, Mateo capítulo 10, pero en medio de lobos. Por eso es que tenemos un Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Porque el que proclamara que había otro rey aparte del César, repito, se estaba buscando la muerte. Inclusive cuando fueron a crucificar a Cristo, cuando emitieron el juicio, ¿qué fue lo que le dijo la gente a los que pedían la crucifixión? Nosotros tenemos un rey que es el César. Y el que se proclama rey es enemigo del César. Es el emperador el que mandaba. Por eso es que ahora, cuando Pablo escribe esa carta a los romanos, allí están los que habían creído en Jesucristo y en su sacrificio. Se habían convertido al Evangelio. Pero siguen caminando por las calles, y en las calles de Roma el saludo que se daban los romanos era: César es el Señor. Y el otro le tenía que contestar: sí, César es el Señor. ¿Qué van a hacer ahora los que se convirtieron a Cristo? Cuando le decían en la calle: César es el Señor, ellos decían: te equivocaste. Jesucristo es el Señor. Por eso es que en Mateo capítulo 10 Jesucristo dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre y de los ángeles. Ahora no. Ahora donde quiera que nos vemos, hermano, Dios le bendiga, Jesucristo es el Señor, amén. Y nadie dice nada, nadie nos tira piedra, nadie. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y anoche mismo el hermano se quejaba porque la iglesia, en vez de ir creciendo numéricamente, está menguando. Entonces, en la administración, si usted lo oyó y lo analiza bien, está culpando a los hermanos. Porque después que él habló fuerte, le dice a la congregación: y si ustedes creen que yo estoy hablando por ustedes, sí, por ustedes estoy hablando. Es como si un pastor se para al frente y tiene la autoridad de Dios para decir a los hermanos que tú tienes que ir y poner manos sobre los enfermos y sanar, que tienes que... Entonces quieren traer el día de Pentecostés, lo que pasó allí, al día de hoy. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está? ¿Cómo estamos creyendo las cosas? Vuelvo y repito, lo que me ha llevado a mí a ver este tema es, mire, si usted quiere creer que las pruebas que habla el apóstol Pedro, la prueba de nuestra fe, que es probada como el oro, se prueba por fuego, y el que quiera creer que ese fue el bautismo de fuego que habló Juan el Bautista, no hay problema con eso. No hay problema con eso. Dios ni me va a salvar,
por eso ni me va a condenar. Pero ¿qué me llevó a mí a ver y a meterme en este tema? Vuelvo y repito, ya lo he dicho un montón de veces, lo seguiré diciendo. Que al que predica hay que escucharlo con detenimiento, porque cuando quiera atribuir cosas, méritos inclusive a nosotros, o al bautismo de fuego, a algo que ya Cristo hizo, ahí es donde hay que tener cuidado. Porque entonces poco a poco nos está apartando de la fe. Y por eso en Lucas 18, en el verso 8, Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, el enemigo va a tratar de sacarnos de la fe, aunque nos sigamos congregando. Hermanos, y aquí estamos para cuidarnos los unos a los otros. Somos atalayas del Señor. El hermano William, cuando él va a invitar a alguien a predicar aquí, él tiene que y debe de saber cuál es la visión que tiene ese predicador. Que aquí puede venir alguien a predicar. Como estaba escuchando a otro hermano, que la razón por la cual están pasando las cosas y la iglesia está como está es porque hemos sacado el altar de la iglesia. ¿Y a qué se está refiriendo cuando hablan del altar? Que ya no hay el llamado al altar. Ya no hay ese llamado que se hacía antes. Hermano, el que tenga carga, venga aquí al altar y deje las cargas aquí. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Eso es bíblico, eso está bien. Porque esto es simplemente una tarima que está un poquito más alta que ese piso. Pero el altar que hablaba, el tabernáculo que Dios le mandó a hacer a Moisés, donde era sacrificada la víctima, que tenía que estar encendido ese fuego 24/7. Ese altar hablaba de la cruz en la cual Jesucristo fue levantado allí fuera de Jerusalén. Y ahí es que comienza, ese es el fundamento para nosotros ser edificados y seguir creciendo espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó allí en la cruz, con Cristo en la cruz del Calvario? Y cuando Cristo muere, que dijo: Padre, consumado es, cuando Él está en la cruz y dice esas palabras, lo que está queriendo decir es que todo aquello del viejo pacto, todos aquellos rituales, todas aquellas sombras que había, que hablaban de la realidad, hasta aquí llegaron, porque Cristo es la realidad. Cristo es la realidad de todo. Los judíos que no se han convertido a Cristo siguen celebrando la Pascua, recordando cuando Dios los sacó de Egipto. Pero Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que nuestra Pascua, la cual es Cristo, que ya fue crucificado por nosotros, tenemos ya la realidad de aquella fiesta, de todas las fiestas, en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pedro dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lean con cuidado cuando lean a Pedro, porque la Biblia nos enseña que Pedro fue ordenado por el Señor para que fuera apóstol. ¿A quién? A los de la circuncisión, o sea, a los judíos.
Y Pablo, el mismo Señor que ordenó a Pedro para ser apóstol a los judíos, es el mismo que ordenó a Pablo para que fuera maestro, apóstol y predicador de nosotros los gentiles. Por eso debemos de tener cuidado cuando leemos a Pedro, cuando leemos a Pablo. Si usted coge a Pedro con cuidado cuando él inicia las cartas, le está escribiendo a los despatriados, sus compueblanos, que tuvieron que huir de Jerusalén porque la persecución fue tanta que muchos lograron escapar, dejar sus tierras, a muchos les quitaron sus bienes, los dejaron sin nada, tuvieron que escapar para salvar sus vidas. Y unos cogieron para unos lados, otros para otros, y a esos Pedro les escribe que aunque no están en su tierra, que es las tierras de Israel, él le dice: permanezcan firmes en esa fe que ya comenzaron, que es más preciosa que el oro. El oro se prueba por fuego. Vamos a ir un momentito a Juan capítulo 14, una escritura que todos conocemos muy bien. Juan capítulo 14. Miren lo que dice Cristo aquí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí, por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieren, también sabrían que es quién es mi Padre. Y ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿A quién era que ellos estaban viendo? Ellos estaban viendo a Jesús. Y Jesús le dijo: bueno, si ustedes, si no conocían a mi Padre, pues mira, pues ya lo conocen porque lo están viendo. Entonces, ¿qué tenemos a qué conclusión debemos llegar ahí? Bueno, a lo que dijo Pablo en los Colosenses capítulo 2, que en Cristo, en Jesús, ese hombre humano, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, mire, escúcheme bien, eso de la Santa Trinidad, eso no es bíblico. ¿De dónde viene eso? ¿Ah? Eso viene de Roma. Por eso es que usted oye, mire, y usted tiene que tener cuidado. Yo fui a una librería donde venden unos libros
que tiene oraciones ya hechas, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que usted haga esa oración. Cuando la oración es hablar con Dios, imagínense que yo, esposo de Elisa, 57 años, que yo tenga un libro que alguien me dio para que yo dejarme llevar por el consejo de él, qué es lo que yo le debo hablar a Elisa. Y qué Elisa debe de hablarme a mí. Y cuando usted coge ese libro y usted lo ve que habla del Sagrado Corazón de Jesús, ya con eso es una señal de que eso sutilmente viene de Roma. Y hay muchas cosas dentro del pueblo cristiano que el enemigo ha logrado filtrar. Y que el Señor nos quiere purificar, nos quiere limpiar, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha, ni cosa semejante. Pero ¿cómo Él nos purifica? Bueno, en Efesios capítulo 5 dice que esa iglesia la purifica por el lavamiento del agua, que es la palabra. ¿Ven la importancia de escudriñar la Biblia? De ministrar la palabra. Porque si yo estoy haciendo algo incorrecto, que no lo estoy haciendo a propósito, pero cuando me enfrento con la palabra, ella me dice a mí que lo que yo estoy haciendo está mal. Entonces, como le dijo el Señor a los discípulos, cuando le fue a lavar los pies, ¿qué dijo Pedro? No, muchacho, tú vas a lavarme los pies a mí. Pedro sabía lo que era lavar los pies. Yo soy el que te debo lavar los pies a ti. Y le dijo, Pedro, es mejor que deje que te lave los pies, porque si no, no vas a tener parte conmigo. No era que no iba a ser salvo. Jesús lo que le está diciendo es, si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte en el ministerio, porque después que yo me vaya, ustedes son los responsables de predicar el evangelio. Si no te dejas lavar los pies, pues ahí. Cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, no, pues si es así, espérate, no solamente los pies, lávame completo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no tienen que lavarse ya completo. Ustedes limpios ya son por la palabra que yo les he hablado. La palabra del Señor tiene un poder purificador. Si nosotros queremos, lo aceptamos, tiene un poder purificador para enderezar nuestra vida. Amén. Aleluya. Y en la versión que usted ahí, porque me traje esta hoy, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿A quién se lo digo? A los discípulos. Pero entonces en Lucas capítulo 12 Jesús dice, yo no vine a traer paz a la tierra. Bueno, ¿pero en qué quedamos? ¿Para quién Cristo no vino a traer paz a la tierra? Es que el contexto lo dice. De hecho, Jesús, los primeros que estaban en contra de él eran sus hermanos. Dijeron, vete de aquí y haz lo que tú haces en otro lado. Porque no creían en él. Y él dijo que él vino a traer fuego. Y cuando usted lee el contexto, ¿a qué se está refiriendo él? Si usted lee el contexto, es a la división que va a haber en una familia. Van a haber 3 contra 2 y 2 contra 3. Van a haber división, unos que van a creer en Cristo y otros que no. Amén. Y de hecho, aquí en Puerto Rico,
Hay padres que son cristianos y los hijos no. Pero más sin embargo, se mantienen en esa relación de padre e hijo y de hijo y padre. Pero para el tiempo de Jesús era muy diferente la cosa. Cuando un hijo se rebelaba en contra de lo que el padre enseñaba, aquí no puedes estar, y lo desegregaban. Amén. Todo eso hay que meterse a la historia para ver. Por eso alguien una vez en el pasado dijo, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y los enemigos de Cristo también fueron los propios hermanos de Él. Amén. Y esa división están los que creen y los que no creen. Ese es el fuego que Él vino a echar. Así que usted tenga mucho cuidado con lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Eso no es una promesa para todo el mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Eso tuvo cumplimiento en la familia del carcelero. Y Pablo fue allí no porque a él le dio la gana, fue una visión que él tuvo. Fue guiado por Dios para que fuera allí a Filipo. Por medio de la prisión de Pablo y Silas, el Señor logró salvar a este carcelero que ya estaba en la mirilla de Dios. Dice que cuando Pablo le predicó, creyó él con quién. Y fueron bautizados. Pablo los bautizó. Pero eso no es una promesa para toda la familia. Porque Cristo lo dijo, y aquí en adelante van a ver, ¿por qué? Porque Cristo cumple todas las promesas de Dios, y una de las promesas de Dios es que Dios había prometido poner una piedra en Sión. Que para muchos será piedra de levantamiento, y para otros la misma piedra, piedra de tropiezo. ¿Para quién Cristo va a ser piedra de levantamiento? Pues para los que creemos. Pero el mismo Cristo que nos ha levantado porque hemos creído en Él, sirve de piedra de tropiezo porque tropiezan en la piedra que Dios ha puesto para la edificación, la piedra de fundamento. Y no se puede poner otro fundamento, dijo Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 3 de 1 Corintios, el cual ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Así es que nuestra vida espiritual tiene que comenzar creyendo, número uno, que yo soy pecador, que soy objeto de la ira de Dios, pero que no me quiero salvar. Y cuando se me predica el Evangelio, entonces yo me arrepiento, vengo como un mísero pecador delante de Dios, creyendo que la justicia de Dios, que el castigo de Dios que yo me merecía, Él lo descargó sobre su Hijo en la cruz, de 12 a 3 de la tarde. Esa separación que Cristo sufrió. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo pasó por la misma condición que está el género humano, separado de Dios por causa del pecado. No alcanzamos la gloria de Dios. Pero Jesucristo, que pasó en representación de ese pueblo judío y en la cruz nos representó a nosotros los gentiles,
de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno solo. Uno solo. Pasó por los dolores, por las aflicciones de la muerte, tanto espiritual como física. Pero no lo podemos dejar ahí. Que eso fue verdad. Jesucristo había dicho como señal que puso a Jonás, lo que le pasó a Jonás en el vientre del gran pez. Le dijo, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero se cumplió la palabra porque el Padre no permitió que su cuerpo viera corrupción, ni le quebraron huesos. Por eso el Evangelio no se puede predicar con la muerte de Cristo nada más. Ahí se comienza, pero se termina con la resurrección. Porque Cristo muere por nuestros pecados. Amén, gloria a Dios por eso. Amén. Pero Romanos 4:25 dice que fue resucitado para nuestra justificación. Lo creemos en Cristo, Dios nos declara libre de culpa. Eso es algo maravilloso, hermano. O sea, y ese es el Evangelio que dijo Pablo, que es poder de Dios. Eso lo tenemos que creer. Entonces, capítulo 14 y verso 15 de Juan dice, este es Jesús hablando, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca, ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. No, brinqué la escritura ahí. Vamos de nuevo. Amén. Verso 18. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, que le dice a los apóstoles que está con ellos, Jesucristo se está refiriendo a Él mismo. Porque si usted lee en 2 Corintios capítulo 3, dice que el Espíritu es el Señor. Se mire cómo es. Víctor Pérez, esposo de Elisa Román. Pero además de yo ser esposo, soy padre de 4 hijos. Sigo siendo el mismo Víctor Pérez. Además de ser padre, yo soy hijo. Porque tuve unos padres que se llamaron Marcelo y Margarita. La misma persona, Víctor Pérez, esposo,
Víctor Pérez, la misma persona, padre. Víctor Pérez, la misma persona, hijo. Dios el Padre. Este es el mismo que se presenta como el Hijo. Y es el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces, si yo creo eso de mí, entonces no voy a creer eso de Dios. Hay muchos que le llaman, no, ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. No, no, no es 3 cabezas. Es que Dios es uno. Amén. Pero tiene esas 3 manifestaciones siendo Él mismo. Amén, hermano. Juan 16, ahí mismo. Ahora voy a aquel verso 5. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Quién es el abogado defensor? Pero se le llama en la Biblia el Espíritu Santo. Entonces, no hay 2 abogados, hay uno solo. Juan dice que Cristo es nuestro abogado. Cristo aquí le llama abogado al Espíritu Santo, defensor que nos defiende. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Jesucristo le dice a los apóstoles: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. El Consolador, el Paracleto, el Defensor, que los va a guiar a todos los días. Si no me voy, no viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios había dado una promesa a través del profeta Joel, capítulo 2. Lo leen en su casa después. Yo sé que ustedes lo saben. Dios había prometido enviar el Espíritu, su Espíritu, sobre toda carne. Pero todas las promesas de Dios tienen cumplimiento en Cristo Jesús. Tenga cuidado, porque el que no logra ver, y eso se oye mucho en los religiosos, que donde quiera está el Espíritu Santo, pero es que para que usted y yo, o cualquiera que tiene la oportunidad de apropiarse de esa promesa, primero tiene que venir arrepentido al que da la promesa. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios tienen cumplimiento primero en Cristo. Y cuando Pedro predica el primer mensaje, Hechos capítulo 2, que allí vino el Espíritu Santo, y los que estaban allí, que eran las 9 de la mañana, dijeron: esta gente lo que pasa es que está borracho. Y ahí Pedro comenzó a predicarle: ellos no están llenos de mosto, que era el nombre de la bebida, como ustedes creen. Aquí lo que está pasando es que tiene cumplimiento la promesa que Dios habló a través del profeta Joel. Pero ¿por qué la promesa vino? Porque Cristo le había dicho
a los discípulos, a los que creyeron en él, no se vayan de Jerusalén, porque Juan el Bautista los bautizó a ustedes para arrepentimiento de pecado. Pero en muy poco tiempo ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate que Cristo no habla de fuego, como Juan habló, que es el único que habla del bautismo de fuego. Cristo los va a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, cuando usted hoy estudia a Pedro ahí en ese mensaje, dice que después que Cristo resucitó, que fue ascendido a los cielos, recibió del Padre ¿qué? La promesa. Que cuando Cristo la recibe, ¿qué hace? Se la envía al cuerpo, que es la iglesia. Y ahí tiene cumplimiento el salmo profético, que a veces lo cantamos, que es el Salmo 133. Allí habían 120, pero estaban ¿qué? Unánimes, creyendo lo mismo, esperando lo mismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo compara con el óleo, con la unción, el aceite de la unción que caía sobre la cabeza de Aarón, que era el sumo sacerdote, tipo de Cristo, pero no se quedaba en la cabeza, bajaba sobre sus barbas y llenaba todas las vestiduras de ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice que nosotros tenemos la unción del santo, porque Cristo es la cabeza, pero nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120, es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 y verso 13, que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por medio del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo nos bautizó a todos los creyentes, nos sumergió, nos hizo parte de lo que la Biblia le llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo era que la religión lo hacía a usted parte de una congregación? Después que usted cumplía con unos requisitos, se bautizaba, ahora usted es miembro de esta congregación. Tenga la tarjetita. Una tarjeta. Eso es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos y enseñarnos lo que la palabra nos enseña, que según hay vida para los creyentes, hay una gloria venidera para los creyentes que no se puede comparar con los sufrimientos por grandes que sean, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza, eso lo esperamos porque no lo tenemos todavía. Pero ¿qué hay para los que no creen en Cristo? ¿Qué hay para los rebeldes? ¿Qué hay para los que tuercen las Escrituras? Hay dos destinos para la iglesia. El destino es estar en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será eso? Algo maravilloso.
Vida eterna, donde allí no va a haber más llanto, más dolor, más lágrimas. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Y que no se preocupe ahora si hay falta de algún miembro en su cuerpo, porque Cristo dijo que era mejor entrar sin un miembro del cuerpo al reino de Dios que tener todos los miembros y ser lanzado al castigo eterno. Va a haber un bautismo eterno para los impíos y ese bautismo es de fuego. ¿No dice la Biblia en Hebreos que los ángeles son espíritus administradores, que Dios los tiene para que ministren a favor de los que hemos sido herederos de la salvación? Cuando usted estudia ese tema en la Biblia, ok, yo llevé 3 días, me eché yo calando el patio en casa de tan perdido que estaba, y allí no apareció ningún ángel a ayudar. Pero la Biblia dice que ellos están para ministrar a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Hoy nosotros, la iglesia, tiene gente, hombres, mujeres, que son piedras de tropiezo. ¿Qué dijo Cristo cuando habló de la parábola de la red, que comparó el reino de los cielos con una red que es echada ¿dónde? En el mar. El mar es tipo del mundo. El evangelio es predicado a todo el mundo. Y muchos han venido por conveniencia, no por convicción. Y ahí están, se reúnen. No hay problema con eso. Pero Cristo dijo que la red, después que es echada en el mar, comienzan los pescadores a alarla hasta llevarla ¿a dónde? A la orilla. Y cuando llegan a la orilla, allí hay una clasificación de todos los peces que esa red logró atrapar. Los peces buenos, el que los pescó los va a tomar para él. Los que no sirven, los bota. Cristo dijo, no yo, esto está en Mateo 13, así será. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el final, al final de esta era, al final de los siglos, al final, dice que Él va a enviar ¿a quién? A los ángeles. Ahora sí que los ángeles van a administrar. Y los ángeles van a apartar a aquellos que han servido de piedra de tropiezo para los creyentes. Y el trigo lo va a recoger en su granero. Pero los ángeles van a coger a aquellos rebeldes y le va a pasar lo mismo que a la cizaña, que es cogida en manojo. ¿Y dónde la echan? Al fuego. Termino con esto. Segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios. De Tesalonicenses. Capítulo 1. Dice lo siguiente: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Cuando Jesucristo venga, según Lucas 18, Él viene a reunirse con un pueblo
que haya vivido aquí en esta tierra como vivió Enoc. Enoc fue traspuesto antes del diluvio. ¿Por qué Dios se lo llevó sin ver muerte? Porque la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios. La Biblia no dice que Dios anduvo con Enoc. ¿Qué quiere decir eso? Que Enoc anduvo con Dios. Guiado todo el tiempo por Dios. Según Romanos capítulo 8, los hijos de Dios son aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Y ahí en Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, pues no es de él. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿en qué andan? En la carne. Entonces la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Para muchos, su mentalidad es tan genial y tan genial que han hecho a Dios a imagen y semejanza del hombre. Según ellos, pues Dios está sujeto a ellos. Más, alguien se atrevió a decir y predicar. Escúcheme esto. Eso está ahí en muchos escritos. Mira este disparate que parece bonito. Una de las cosas que nos manda la Biblia es a orar. Y orar es usted hablar con Dios. No repetir oraciones de otros, es usted orar según la necesidad que usted tenga, según la alabanza que usted tenga para Dios, dando acciones de gracia en todo momento. Pues hay predicadores que se atreven a decir, y lo han predicado, que si nosotros no oramos, Dios no puede hacer nada. ¿Lo cree? ¿Usted se atreve a decirle amén a eso? Cuando la Biblia dice en Romanos 8 precisamente que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y Pablo escribiendo a los Efesios dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros sabemos pedir y entendemos. Mire qué cosa. Para hacer énfasis en la oración, mire cómo lo hacen. Disparate. Sí, en otras palabras, Dios está sujeto a nosotros para Él hacer algo. Eso está escrito. Tengo libros en casa. No voy a decir los nombres, ¿verdad? Entonces, cuando se quiere traer una palabra de un tema, que la Biblia está llena de temas, pero el asunto es que todos esos temas son como una cadena de muchos eslabones. Y hay que saber poner eslabón por eslabón para que se forme la cadena, porque la suma de tu palabra es la verdad. Si yo no puedo entender un versículo bíblico fuera del contexto, y muchas veces hasta tengo que ir a muchos libros de la Biblia para poder entender. Vamos de nuevo a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. Lea con cuidado esa escritura. Fue lo que Pablo dijo en otras palabras, que era necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
Y cuando usted lee el contexto es que usted tiene que entender que un catajo que le dé a usted o me dé a mí, no es eso. Es que si somos fieles creyendo en Cristo y predicando a Cristo, que no hay otro camino que sea Cristo, vamos a tener problemas con mucha gente. No me van a aplaudir muchos. No nos van a aplaudir. Pero tenga cuidado que esa fe que Dios nos ha dado no sea invadida por la duda o por falsas enseñanzas de hombres que usan como ¿cómo es la palabra en Efesios 4? Estratagemas. Por mucha gente que emplean con astucia las artimañas del error, sino que debemos seguir ¿qué? La verdad, y la verdad es Cristo. La verdad está escrita aquí en esta palabra. Y dice aquí, verso 6, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. ¿Quién le va a dar el merecido a esos que perseguían a la iglesia y que hoy sutilmente la quieren perseguir? Dios le va a dar su merecido, tranquilo. Vamos a ver cuál es el merecido. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. ¿Lo esperamos o no? Amén. Y Él viene a darle el merecido a aquellos enemigos de Dios. Pero a la iglesia, a los creyentes, nos va a dar descanso eterno. Amén. Amén. Aleluya. Él vendrá ¿con quién? Con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Los ángeles ahí van a ejecutar juicio con fuego por orden del Señor. ¿Para quién? Es para la iglesia. Como la palabra bautismo significa sumergir, ese bautismo lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 19, primero los que fueron bautizados en ese lago que arde con azufre y fuego fueron la bestia y el falso profeta. Fueron asados vivos. Donde Jesús dice que allí en ese castigo el fuego no hay quien lo apague. Es un fuego eterno. Luego en el capítulo 20, ahí vemos que Satanás, que la muerte, que el Hades, que el infierno, todo será bautizado ¿dónde? En un lago que arde con azufre y fuego. ¿Y qué más? Los que no se hallaron sus nombres inscritos en el libro de la vida, allí serán bautizados también en ese bautismo. Hermano, hay muchas escrituras, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú no nos has dejado huérfanos. Tú enviaste el Consolador, que eres tú mismo, que vienes a la iglesia como el Espíritu dador de vida. Alúmbranos, porque la revelación está ya dada. Necesitamos que tú nos alumbres, para que por medio de la revelación que nos dé el Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado.
que nos cuidemos para que la fe que tú nos has dado, nada ni nadie nos mueva de esa fe, que es creer en tu persona, Señor Jesús, y creer en todo lo que tú hiciste. Tú siendo inocente, pagaste la culpa de todos nosotros que somos pecadores, que somos los culpables, que nos merecíamos la ira de Dios. Pero te alabamos porque tú recibiste esa ira cuando estuviste en la cruz del Calvario. Allí tú sufriste lo que nosotros nos merecíamos. Por eso hoy te alabamos. Te damos gracias porque se cumplió la palabra que tú habías dicho. Ibas a morir, ibas a estar 72 horas en el corazón de la tierra, pero que ibas a resucitar. Y así pasó. Y hoy, por cuanto tú estás vivo y estás a la diestra del Padre, por cuanto tú vives, nosotros vivimos porque tú eres nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.